Capítulo 359. Una lección de poder. Respecto a la pregunta de Origami Tobiichi se podría responder, pero simplemente decirlo en voz alta no sería el mejor método. Todos los espíritus se transforman a partir de los humanos. Cuando un ser humano cae en la desesperación extrema, puede atraer el poder espiritual. Y así convertirse en una existencia anormal en un espíritu. Este es un hecho innegable. Miku Izaioi se transformó de esta manera, al igual que los demás espíritus. Sin embargo, si esta verdad le fuera contada directamente a Origami Tobiichi, esta muchacha sin duda caería en una profunda confusión y dudas sobre sí misma. Los mismos seres que ella había odiado y contra los que había luchado durante todo este tiempo, en realidad eran iguales a ella, de la misma clase. En lugar de decírselo directamente, sería mejor dejar que ella lo comprenda por sí misma. Entonces Haruto lo expresó de otra manera. Origami, entre el GOK y el SCP, ¿cuál crees que tiene el enfoque correcto? Origami Tobiichi se quedó en silencio ante esto. En el pasado, Origami siempre había creído que eliminar todas las anomalías era el camino correcto. Se opuso al enfoque SCP de contención e interacción controlada con las anomalías en lugar de la destrucción total. Aunque ella no sentía el mismo desprecio por la Fundación SCP que otros miembros del GOK. Ella, hasta ahora, siempre había creído firmemente en la rectitud de los métodos del GOK. Pero ahora ella estaba vacilante. Haruto notó su vacilación. En mi opinión, ambas organizaciones tienen sus razones, al menos en cuanto a sus intenciones. Este mundo no es solo blanco y negro, sino que está hecho de refinados matices de gris. Eso es indudable. Así que todo y todos tienen dos caras. Pero si tuviera que hablar sobre cuál de las dos hace lo correcto, yo diría que el SCP tiene más razón. Origami quedó un poco confundido ante esta afirmación. Haruto no explicó más, simplemente chasqueó los dedos y le hizo un gesto para que lo siguiera. Ambos llegaron a una cámara de contención vacía dentro del sector de recontención. Aunque estaba marcada como vacía, la cámara seguía operativa. Cualquier orden de acceso requería la autorización correspondiente. Estaba claro que dentro había algo importante. Después de confirmar su identidad, Haruto abrió la puerta de la cámara de contención. Pasaron a través de 3 capas de puertas de seguridad especializadas antes de llegar finalmente al interior de la cámara. Una vez dentro, las fluctuaciones espaciales se hicieron inmediatamente visibles. Por supuesto, solo individuos con habilidades espaciales podrían sentir tales cosas. De hecho, los datos analizados de la armadura personal de Origami contenían información de coordenadas mundiales. Sí, el mundo paralelo de Origami Tobiichi ya tenía el concepto de coordenadas mundiales. Esto tomó a la Fundación SCP por sorpresa. Pero rápidamente se descubrió que la razón era la culpa de los espíritus. Poder espiritual, Reiryoku. Este rasgo anómalo existía en una dimensión independiente del mundo. Cuando nace un espíritu, el Reiryoku lo atrae a ese espacio separado. Para que un espíritu regrese o mejor dicho, entre al mundo. Si no pueden controlar adecuadamente su Reiryoku, provocará un desastre conocido como terremoto espacial. Un tipo de fluctuación en la barrera del mundo. Y debido a estos terremotos espaciales, ese mundo paralelo se topó prematuramente con el concepto de barreras mundiales y comenzó a investigar el espacio. Desafortunadamente, debido al limitado desarrollo tecnológico incluso para la COD, solo habían logrado determinar las coordenadas de su propio mundo y detectar fluctuaciones de la dimensión independiente de los espíritus. Y una vez que se adquirieron las coordenadas del mundo, significó que la Fundación SCP del mundo principal podía acceder a ese mundo paralelo. Esa realidad paralela fue denominada espíritu por la Fundación. Y ahora, Haruto se estaba preparando para llevar a Origami Tobiichi de regreso a su mundo paralelo para presenciar algo. Dentro de la cámara, Haruto abrió oficialmente una puerta espacial que conduce al espíritu. Pero a diferencia de antes, la puerta que abrió Haruto se parecía a la utilizada en el dragón estuvo aquí. Los dos entrarían al mundo del espíritu. En forma de proyección. La ventaja de este enfoque era que Haruto podía conectar energía a Origami con mayor facilidad. Además, la fluctuación espacial causada por la entrada sería menor, lo que la hacía menos probable de detectar. Al fin y al cabo, el nivel tecnológico del mundo Spirit aún estaba muy por detrás. Los dos entraron en el mundo de los espíritus.
Esta vez, actuarían como espectadores presenciando ciertos acontecimientos. Espíritu realidad paralela. La línea de tiempo se remontó a 3 meses antes. Fundación SCP, sitio, 19. Personal de clase B de la Fundación. Dra. Reine Murasame. Si los colegas de la Dra. Reine vieran lo que está haciendo, seguramente pensarían que se ha vuelto loca. En verdad, Reine Murasame siempre había actuado de manera un tanto anormal. Pero en este mundo, quienes voluntariamente se adentraron en la oscuridad para unirse a la Fundación no eran precisamente normales. Para empezar. Sobre todo, los genios. Después de todo, la línea entre el genio y la locura es muy fina. De vuelta a Reine. Ella entró con los ojos vendados a una cámara de contención ubicada en el 4º nivel del sótano. Ella caminó a tientas a lo largo de las paredes, avanzando lentamente. Ella estaba demasiado cerca. Tan cerca que podía sentir su aliento, su calor, su tensión. Era como si un viejo ventilador girara junto a su oreja. Y Reine sabía exactamente qué era esa cosa. Si una persona común y corriente lo hubiera sabido, el miedo la habría consumido. Hacer clic. La cámara en la mano de Reine hizo clic. No hubo ningún destello. Porque si ella viera esa cosa, todo terminaría. Nadie nunca había descrito su aspecto. Porque nadie que había llegado tan cerca había logrado regresar con vida. El tiempo volvió al presente. Reine ahora estaba en su apartamento. Tenía las manos atadas detrás del respaldo de una silla y el cuerpo inmovilizado. En realidad, su vida estaba en peligro. Un grupo de invasores armados irrumpió en su apartamento y la tomó como rehén. La ataron y le vendaron los ojos para evitar que se filtrara información. Pero en realidad estos intrusos actuaron sin ninguna preocupación en el mundo. Se relajaban libremente en su sofá. El hombre a cargo incluso encendió un cigarrillo y le dio una calada tranquilamente. Tras dar una calada profunda y exhalar el humo. Este hombre. Un hombre blanco alto, musculoso, con una cicatriz distintiva en su cara. Tenía una barba espesa y su cabello estaba peinado hacia atrás con gel como un tipo duro salido de una película. Dra. Reine Murasame, ya me ha hecho perder una hora. Francamente, ambos sabemos cuál es el siguiente paso en este interrogatorio. Y no es nada agradable. Así que, para evitarlo, deje de fingir que no tiene ni idea y dígame dónde se encuentra la muestra de SCP-610. Este hombre tenía un modulador de voz mecánico colgando de su cuello, pero no se molestó en usarlo. El invasor ya había fumado 3 cigarrillos durante el interrogatorio. Después de un momento de silencio, Reine habló. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que regresaste a la sede del COG? Probablemente ni siquiera te has enterado. El acuerdo de armamentización antianomalía de Berlín ya se firmó. ¿Acaso tus fracasos pasados no te hicieron entrar en razón? Su voz era helada. Incluso con moduladores de voz, todavía podía adivinar quiénes eran. Porque aparte del GOG, ninguna otra organización llevaría a cabo operaciones antihumanas tan flagrantes. Sujétale el brazo. El agente principal ordenó. Al momento siguiente, el brazo de Reine fue levantado. Un cuchillo afilado le atravesó la piel y la sangre le corrió por los dedos, goteando hasta el suelo con un suave goteo, goteo, goteo. Este era un método de tortura probado y verdadero utilizado por estos agentes. Sabían que el dolor y el sufrimiento ordinarios no podían quebrantar al personal de la Fundación SCP. Estos lunáticos tenían una tolerancia inhumana al dolor. Pero tener los ojos vendados y sentir que tu sangre se drena lentamente. Ese tipo de tormento psicológico atacaba directamente al cerebro. Esa era la verdadera razón por la que le cubrían los ojos. A ellos no les importaba si se veían sus caras. Reine se esforzó por mantener la compostura, pero su cuerpo temblaba levemente. Un agente de la COG mojó su dedo en su sangre y le untó la mejilla. Los acuerdos son solo papel mojado. Y este ni siquiera se ha anunciado ni implementado formalmente. Dudo que el Senado del Kremlin esté ansioso por impulsarlo demasiado pronto. Además, quizá todavía no lo entiendas. Todo eso es solo papel. El poder nunca ha estado en la tinta ni en las firmas. Dr. Reine, tal vez sea hora de darle una lección. Una lección sobre el poder. Capítulo 360. Una lección sobre la autoridad. Continuación.
Doctor Reine, quizás sea hora de que le dé una lección sobre la autoridad. El agente del GOK habló con una sonrisa. Reine luchó por contener el temblor. Levantó la barbilla y señaló con la cabeza hacia su habitación. Como si se rindiera. En el dormitorio, en el cajón rojo inferior izquierdo, hay un sobre Manila. Creo que lo que hay dentro te resultará muy interesante. El agente del GOK sonrió con desprecio. Él agitó su mano casualmente. Ve a comprobarlo. Ordenó a sus subordinados. Momentos después, sonidos de roturas y saqueos de muebles llenaron el aire. Los agentes del GOK, bien entrenados, solo tardaron un minuto en registrar por completo la habitación de Reine. Pronto encontraron el sobre Manila que ella mencionó. El agente del GOK tomó el sobre y sacó varias fotografías. Después de examinarlos de cerca, frunció el ceño. ¿Qué diablos es esta mierda?, murmuró mientras tiraba las fotos al suelo con descuido. Los agentes que lo rodeaban lo miraron con indiferencia. Luego, debido al contenido de las fotos, se sintieron molestos y aburridos. No veo qué tiene que ver este bastardo feo y de mandíbula repugnante con lo que te pedí que hicieras. El agente del GOK lo dijo irritado. Sintió que lo habían engañado. Luego apagó el cigarrillo recién encendido en el dorso de la mano de Reine. El dolor abrasador dejó a Reine sin aliento. Tras cometer ese acto despreciable, el agente de la GOK arrojó el sobre entero a un lado. Luego miró a Reine y dijo: déjame decirte algo. La gente de la Fundación SCP siempre se cree tan santurrona. Se cree en una gran fuerza acechando en las sombras, la última línea de defensa de la humanidad. Pero eso es solo una patética ilusión. Realmente ridículo. Déjame explicarte por qué estás equivocado. El agente arrastró una silla desde un lado y se sentó frente a Reine. Su expresión estaba llena de burla. Aunque Reine no podía ver nada de esto y no importaba cuán repugnantes fueran sus siguientes acciones, no importaba cuán terrible fuera la historia que contaría, Reine cooperaría y esperaría en silencio. A finales de los 80, trabajaba en la Agencia Antidrogas de Colombia. Arresté a tantos capos de la droga como para llenar una cárcel entera. Y esos pequeños cabrones eran como tú. Eran igual de poco cooperativos y repetían una y otra vez. ¿Sabes siquiera con quién estás hablando? Se creían intocables. Creían que lo controlaban todo. Creían ser los verdaderos reyes y gobernantes de Medellín. Entonces les pregunté, si realmente gobiernan esta ciudad, ¿por qué esconden sus armas? ¿Por qué vender tu pólvora blanca en secreto? ¿Por qué no hacerlo todo abiertamente? Entonces saqué mi arma y le disparé a ese hombre en la rodilla. Eso es autoridad de verdad. Mi arma no necesita esconderse. Está aquí, a la vista de todos. Esa es la diferencia. Su fundación se esconde en las sombras. Doctor, quiero que entienda que el poder siempre es nuestro. Lo controlamos todo. Sus anomalías nos pertenecen. Su investigación nos pertenece. Incluso sus vidas nos pertenecen. Ni se les ocurra mencionar sus patéticas creencias. Así que, una vez más, te pregunto, ¿dónde demonios escondes la muestra de SCP-610? Si aún la quieres. El apasionado discurso fue interrumpido bruscamente. Señor. Creo que algo está pasando afuera. Uno de sus subordinados gritó. El agente del GOK se quedó paralizado. Una mirada de irritación cruzó su rostro al ser interrumpido a mitad de la frase. Pero antes de que pudiera reaccionar, un brazo largo y pálido, como el de un cadáver, atravesó la muralla reforzada para resistir los bombardeos de artillería. Se escuchó una explosión ensordecedora. Como si un RPG hubiera detonado en la habitación. El boom sónico se produjo momentos después. Inmediatamente se produjeron disparos. Pero Reine sabía que todo era inútil. Ella avanzó lentamente su cuerpo hacia la esquina de la pared, intentando hacerse lo más pequeña posible. Los disparos le golpearon los tímpanos. El olor a pólvora en el aire le taladró los pulmones. En la oscuridad, Reine oyó gritos de terror. Ella oyó el crujido limpio de los huesos. Escuchó el húmedo desgarro de la carne y los huesos, seguido por un repugnante sonido de gorgoteo. Después de minutos de gritos y aullidos. Silencio. Solo una respiración sorda y entrecortada permanecía en la habitación. Como un ventilador deteriorado que silbaba junto a su oído. Un sonido que nunca olvidarás.
Reine caminó torpemente por el suelo. Rápidamente encontró un trozo afilado de metal. Cortó las cuerdas que le sujetaban las muñecas. Luego, tanteando la pared, se puso de pie. A pesar de que ella se había liberado, ella todavía llevaba la venda negra sobre los ojos. Ella caminó hacia adelante. Sus pasos chapoteaban sobre la alfombra. Estaba claro que estaba empapado de algún líquido viscoso. Tras tantear un poco, Reine tocó algo seco y esquelético. Manteniendo los ojos bien cerrados, se quitó la venda y cubrió los restos con ella. Ella no abrió los ojos. Las fotografías estaban esparcidas por todas partes. Después del caos que había ocurrido, no podía estar segura. Lo vería en el momento que abriera los ojos. Al llegar a la puerta principal, Reine la abrió. Vamos juntos, SCP-096. No, chico tímido. Dijo ella, volviéndose. Hay muchos monstruos en este mundo mucho peores que tú. No, no solo monstruos. El incidente no terminaría allí. Aún quedaba mucho trabajo por hacer. Habría que administrar los amnésicos necesarios. Y se redactaron noticias falsas. Una explosión de gas. Eso permitiría a la gente común regresar a una vida pacífica sin temor constante. Este evento repentino provocó una grave brecha de contención. Fotografiar y conservar imágenes privadas del chico tímido, SCP-096, es un delito punible. Pero comparado con el potencial robo de la carne que odia, SCP-610, el resultado actual fue mucho mejor. La carne que odia. Esta anomalía se descubrió en la región de Siberia, cerca del lago Baikal. Es una enfermedad contagiosa. Las personas infectadas desarrollan tejido cicatricial en la piel, que se extiende hasta cubrir todo el cuerpo. La carne crece rápida e irregularmente, infectando otras sustancias y formando extensas colonias de tejido sanguinolento. Una infección completa puede ocurrir en solo 5 minutos. Actualmente se encuentra bajo contención por parte de la Fundación. Haruto y Tobiichi Origami observaron todo en silencio desde el margen. Parecía pura coincidencia que ambos estuvieran presentes. Pero, en realidad, incidentes como estos ocurrían en todo el mundo. No hacía falta suerte para toparse con uno. Después de presenciarlo todo, Origami se quedó en silencio. No sabía que el COC se comportara así. De hecho, ni siquiera sabía que el COC tuviera sus propias divisiones de agentes especiales. Pero Haruto no se sorprendió. La COC se fundó con el objetivo de eliminar por la fuerza todas las anomalías para proteger a la humanidad, lo quiera o no. Es una filosofía que no difiere mucho de la de los SCP en apariencia. No existe un bien o un mal absolutos. Pero en la práctica, la diferencia se hace evidente. Gradualmente divergen entre gris blanco y gris negro. Así es la naturaleza humana. Todos tenemos un lado oscuro y un lado noble, pero si le das a alguien poder absoluto, entonces el lado oscuro se magnificará infinitamente. Eso es inevitable. Hay una diferencia entre sostener un cetro y sostener un escudo. Haruto habló con calma. Origami volvió a mirar el suelo del apartamento, ahora un charco de sangre coagulada. En el pasado, cada vez que veía una anomalía matando humanos, ella intervenía y luchaba. Pero hoy, ella ya no tenía ese impulso. Capítulo 361. Tokisaki Kurumi. Después de un momento de silencio, el cuerpo de Origami Tobiichi tembló levemente. Ella no era una persona tonta. Anteriormente, Haruto no respondió a su pregunta sobre por qué dijo que ella podría convertirse en un espíritu. En lugar de eso, la trajo para presenciar esta escena. Si uno mira más allá de las apariencias para ver la esencia. Lo que Haruto quería que ella entendiera no era nada más que esto. Ser diferente no es la raíz del mal, lo es la naturaleza humana. ¿Y por qué quería que ella entendiera eso? Origami estaba asustado. Temía que la verdad fuera muy distinta de lo que creía saber. Quizás la muerte de sus padres no fue tan inocente después de todo. Quizás el espíritu de aquel entonces no era un supuesto diablo. Aunque Origami no podía creer que sus bondadosos padres alguna vez hicieran algo atroz. Aún así, Haruto no la guiaría así sin ninguna razón. El desastre de su infancia. Las imágenes se volvían borrosas de repente. Solo entonces Origami se dio cuenta de que sus recuerdos no eran tan nítidos como siempre había creído.
Antes, era solo porque se había convencido de que el espíritu que apareció ese día era puramente malo. Entonces su mente llenó los espacios en blanco. Pero en verdad, en su memoria real, ella nunca vio realmente a sus padres enfrentarse al espíritu. Ella solo vio las secuelas del desastre. Al darse cuenta de esto, Origami tembló aún más violentamente. Al ver su reacción, Haruto supo que la chica había entendido mal algo. Pero eso era inevitable. Lo que le pasó a Origami fue realmente más allá de la razón. Haruto extendió la mano y le acarició el cabello con suavidad, intentando consolar a esta chica inquieta. El tiempo pasó lentamente. Haruto no ofreció ninguna explicación ni palabras de consuelo. Solo le estaba administrando una dosis de vacuna mental. Para que, cuando la verdad saliera a la luz, no se derrumbara por completo. En cuanto a si la dosis era demasiado fuerte. Haruto creía que Origami podría manejarlo. ¿Quién sabe cuánto tiempo pasó? Origami se apoyó en Naruto, y sus emociones se fueron calmando poco a poco. Aunque sus sospechas eran aterradoras. Hasta que no viera la verdad con sus propios ojos, no se permitiría derrumbarse. Aunque ella dijo eso. Origami seguía frotando ansiosamente su cabeza contra la de Naruto. Intentaba encontrar algo de seguridad en esta persona a la que apenas conocía, pero en quien confiaba profundamente. Justo entonces. ¡Qué sorprendente! Un fantasma del río del tiempo. Encantado de conocerte. Una voz vino detrás de ellos. Lo cual, en circunstancias normales, el estado actual de Naruto y Origami debería haber sido invisible para las personas en esta realidad paralela. Después de todo, eran solo proyecciones en este mundo. Y Naruto los había cubierto con el poder del tiempo, haciéndolos similares a observadores desde una perspectiva divina. Aún así, alguien se les acercó. Y esa introducción fue tan vergonzosamente chinibyo. Los labios de Naruto se crisparon mientras se daba la vuelta. Allí estaba una muchacha vestida de manera única. Un kimono rojo bordado con delicadas flores de cerezo. Una faja de color rojo anaranjado brillante en la cintura, rematada con suaves pompones blancos. Su larga cabellera negra estaba atada con cintas rosas y peinada en dos coletas que le caían por la espalda. Pero lo más llamativo era que uno de sus ojos estaba cubierto por un parche negro. Parecía como si hubiera salido directamente de un anime, como una princesa de fantasía. Junto con esa ridícula introducción. La primera impresión que cualquiera tendría. ¡Qué chica tan linda! ¡Qué lástima que tenga un caso grave de chinibyo! Cuando Naruto se dio la vuelta, la chica le dedicó una sonrisa radiante. Una hermosa. Encantado de conocerte. Soy el espíritu del tiempo, Tokisaki Kurumi. ¿Puedo preguntarte tu nombre? Segunda ronda de vergüenza. Al escuchar sus palabras excesivamente elaboradas, Naruto se sintió un poco perdido. Mierda. No tengo experiencia con chinibyos. Además, ¿por qué Tokisaki Kurumi actuaba así? En ese momento, Origami se interpuso frente a Naruto con aire protector. Miró con furia a la chica chinibyo que se hacía llamar Tokisaki Kurumi. Como un gato con el pelo erizado, su rostro era la viva imagen de la cautela y la desconfianza. Ella conocía a esta persona. Justo cuando la chica se presentó, era el espíritu del tiempo, Tokisaki Kurumi. Pero el título que Origami más había oído era, el espíritu más maligno. Kurumi ocupaba un lugar destacado en la lista de ejecuciones anómalas de la GOK. La GOK la descubrió hace mucho tiempo, pero nunca la eliminaron con éxito. De hecho, la GOK había asesinado a Tokisaki Kurumi en numerosas ocasiones. Pero siguieron apareciendo más versiones de ella, una tras otra. Este espíritu más maligno. Ya había matado a decenas de miles sin depender de terremotos espaciales. Incluso había eliminado a varios escuadrones del GOK. Una auténtica espina en su costado. Pero a pesar de la extrema hostilidad de Origami, la chinibyo Kurumi no reaccionó. Simplemente sonrió levemente, esperando la respuesta de Naruto. Mientras tanto, Naruto estaba pensativo. Los habían visto. Por su conexión con el tiempo, quizás. Eso debe ser todo. Esta Tokisaki Kurumi poseía rasgos temporales únicos. Su nivel era prácticamente equivalente al de un mundo. Cuanto más alto es el nivel, más sensible es uno a la presencia divina. Similar a la conexión entre los dioses y sus seguidores.
Cuanto más alto es el nivel de un seguidor, más cerca está de la deidad. La Kurumi que tenía delante probablemente estaba en el nivel de un santo. Con razón notó la presencia de Haruto. O tal vez, se sintió atraída por él desde el principio. Mi nombre es Haruto. Respondió finalmente. Origami parpadeó y lo miró con sorpresa. Ella acababa de enterarse de su verdadero nombre. Mientras tanto, la Tsukuyomi Kurumi hizo una dramática reverencia. Así es, Haruto-sama. Escuchar su noble nombre es mi mayor honor. Haruto estaba luchando por mantener una cara seria. Entonces, algo emergió de la sombra de Kurumi. Fue otro Tokisaki Kurumi. Este parecía mucho más normal. Llevaba un uniforme escolar estándar idéntico al de Origami. Sin parche, solo un flequillo largo que le cubría un ojo. Salió de la sombra y le sonrió a Haruto con tono de disculpa. Disculpa la vergüenza, Haruto. Si tienes tiempo, ¿podríamos sentarnos y charlar? Haruto asintió. Sin embargo, la Tsukuyomi Kurumi no estaba contenta. Ella llegó primero. Origami también tiró inquieto de la manga de Haruto. La visión que tenía ante ella la confundió profundamente. Había escuchado que Tokisaki Kurumi podía regresar incluso después de ser asesinada. Pero nunca había visto aparecer varias versiones simultáneamente. Haruto le dio una palmadita tranquilizadora en la cabeza. Siguiendo el ejemplo de Kurumi, como siempre, llegaron a un tranquilo café. Ya puedes regresar, le dijo la Kurumi normal al Tsukuyomi. Pero la Tsukuyomi Kurumi inmediatamente negó con la cabeza. No solo eso. 3 Kurumis más emergieron de su sombra. Al ver esto, la Kurumi normal casi pierde el control. Los 3 recién llegados. 2 de ellos llevaban parches en los ojos de distintos estilos. El último no tenía parche en el ojo, sino que estaba envuelto en vendas. Claramente no se debe a una lesión sino a pura estética. En una palabra ultra Tsukuyomi. Haruto finalmente entendió. Estas 4 eran todas fases Tsukuyomi de Tokisaki Kurumi. En cuanto al espíritu del tiempo Tokisaki Kurumi, era un espíritu extremadamente poderoso y especial. Anteriormente, Haruto mencionó cómo una persona podría preservar partes de sí misma de diferentes períodos de tiempo. Observar el mundo desde múltiples líneas de tiempo. Kurumi había hecho exactamente eso. Ella separó diferentes versiones de sí misma a través del tiempo. Y así nacieron innumerables Tokisaki Kurumis. Lo cual explicaba por qué, sin importar cuántos murieran, seguían apareciendo más. Aún así, eran la misma persona. Entonces, en teoría, no deberían discutir entre ellos, ¿verdad? Bien. A menos que sea tu propia historia negra. Capítulo 362. El emperador del tiempo regresa al pasado. La presuntamente original Kurumi Tokisaki se llevó la mano a la frente, su expresión revelaba una incomodidad indescriptible. Muerte social. Nunca había sido tan humillada. Lógicamente, debería tener autoridad absoluta sobre todas las versiones de sí misma. Incluso si llegara a suicidarse, o si ella misma la matara, no sería un problema. Pero hubo excepciones. Y esa excepción eran las 4 versiones de ella misma que tenía frente a ella ahora. Tal como Haruto había sospechado. Estas 4 Kurumis fueron fragmentos de tiempo de la fase Chunibyo de Kurumi Tokisaki en sus primeros años. Pura rebelión encarnada. También eran los clones con los que le resultaba más problemático tratar. Por lo general, Kurumi no les asignaría ninguna tarea a estos 4 clones de Chunibyo. Pero desafortunadamente. Esta vez, la primera en sentir la presencia de Haruto fue Kurumi, que vestía un kimono. Para distinguirnos, saludos señor Haruto, soy Tokisaki Wasan. Esta era Kurumi Tokisaki que vestía kimono. Soy Tokisaki Bandage-san, encantado de conocerte. Esta Kurumi estaba envuelta en un montón de vendas. Quizás por eso, simplemente se hacía llamar Bandage-san. Eres el señor Haruto, ¿verdad? ¡Qué existencia tan asombrosa! Soy Tokisaki Eie-san. Era una Kurumi con un parche en el ojo y una linda falda abullonada. Aunque parecía idéntica a las demás Kurumis, desprendía un aura de buen comportamiento. Y yo soy Tokisaki Sueet-san, por favor recuérdalo bien. La última Kurumi era visiblemente diferente de las demás.
Vestida con un vestido largo gótico blanco puro, encarnaba el estilo loli más adorable. Además, era claramente menor que las demás kurumis. Tokisaki Eye-san, Bandage-san, Sueet-san y Wa-san. Sumando el kurumi original hicimos un total de 5. Parados juntos, eran todo un espectáculo. Haruto no pudo evitar reír y asintió mientras hablaba. ¿De verdad que se ven todas iguales? ¿Son quintillizas o algo así? Al escuchar eso, los 4 reyes celestiales asintieron al unísono. Así es. Realmente nos parecemos muchísimo. A menudo nos confunden a los 5. Somos los Tokisakis por excelencia. Al escuchar a esos 4 hablar, la expresión de Kurumi Tokisaki se desmoronó. Sus puños se apretaron y sus articulaciones crujieron audiblemente. Originalmente se sintió emocionada al sentir la presencia temporal de alto nivel de Haruto. Pero ahora esa emoción había desaparecido por completo. Lo único que quedó fue la muerte social. Tenía muchas ganas de golpear a cada uno de los 4 en la cabeza. Y luego hacer que se acurrucaran en un rincón, avergonzados. Disculpe la vergüenza, señor Haruto. De hecho, vine a pedirle ayuda. En circunstancias normales, Kurumi habría investigado y evaluado primero. Pero hoy, eso claramente no era una opción. Incluso si quería fingir ser una chica inocente e inofensiva. Estos 4 reyes celestiales expondrían absolutamente su oscuro pasado. Su vergonzosa historia la tenía a la vista, en carne y hueso. Así que decidió ir directo al grano. Al escuchar esto, Haruto no se sorprendió. ¿Pedirme ayuda? ¿Por qué? ¿Con qué? ¿Y qué ganaría? Haruto lanzó 3 preguntas seguidas. Después de un momento de silencio, Kurumi levantó la mano y se apartó el flequillo, revelando su otro ojo. ¿Qué fue impactante? Dentro del ojo que antes estaba oculto por su cabello, ahora había el reflejo de un reloj de aspecto antiguo. Un ojo tan extraño era cautivador. El ángel de Kurumi Tokisaki. Zazkiel. Emperador del tiempo. Un ángel capaz de manipular el tiempo. Cada uno de los 12 números representaba un poder temporal único. Incluyendo aceleración, retraso temporal, precognición, regresión consciente y muchas otras habilidades. Todo lo cual simplemente requería energía espiritual para activarse. Incluso se podría lograr regresar al pasado o conectar la conciencia a través de diferentes líneas de tiempo. Aunque no se había especializado en ninguna habilidad en particular, estos poderes temporales casi omnipotentes eran definitivamente dignos de un plano superior de existencia. Soy el espíritu del tiempo, pero en el pasado cometí un pecado irreparable. Un pecado que no puedo perdonarme. Pase lo que pase, deseo volver al pasado para enmendarlo. Pero solo con mis propias fuerzas, es inútil. Parece imposible de lograr. Por lo tanto, deseo tomar prestado el poder del señor Haruto para regresar al pasado y expiar mi pecado. Ese es mi deseo. Y mientras el señor Haruto esté dispuesto a ayudarme, una vez hecho esto, estoy dispuesto a ofrecerte todo lo que tengo. Ya sea mi vida o mis poderes, cualquier cosa te la daré, señor Haruto, si tan solo me ayudas. Kurumi habló con calma, incluso con una leve sonrisa en el rostro. Como si lo que decía ofrecer fuera propiedad ajena y no suya. Si alguien más hubiera escuchado esas palabras, sin duda las habría interpretado con un toque romántico. Haruto, sin embargo, simplemente suspiró. Alterar el cronograma puede hacer que el resultado no sea el esperado. Esto no era una táctica para asustar. Era simplemente la verdad. Modificar la cronología fue fácil, pero el efecto mariposa fue real. En aquel momento, nada parecía fuera de lugar. Pero a medida que la línea de tiempo avanza, incluso el aleteo de las alas de una mariposa puede provocar una gran tormenta. Es por eso que Haruto siempre había evitado usar su habilidad mundial para cambiar el pasado en su universo principal. Incluso si eso significara detener muchas anomalías o tragedias. Las fluctuaciones temporales eran demasiado impredecibles. Pero ante la advertencia de Haruto, los ojos de Kurumi Tokisaki estaban decididos. Claramente, las simples palabras no cambiarían la determinación de este espíritu. Mientras tanto, Origami, a su lado, tenía un brillo en los ojos. Si fuera posible volver al pasado. Sintiendo la mirada ardiente a su lado, Haruto suspiró profundamente. Así está predestinado. Bueno, es muy sencillo.
Ya que lo deseas, no me importa ayudarte. Haruto lo dijo claramente. Al oír esto, Kurumi perdió la calma. Era algo que había estado buscando desesperadamente. Ahora se estaba concediendo tan a la ligera. ¿Cómo podría mantener la compostura? En realidad, Kurumi poseía la habilidad de regresar al pasado. Tanto la sexta bala como la 12ª bala de Zafkiel tenían ese efecto. Pero, por desgracia, la sexta bala solo le permitió regresar su conciencia a un breve período del pasado. Sobreescribiendo su yo pasado con su conciencia actual. Y lo que quería corregir ya había ido más allá del alcance de la sexta bala. En cuanto a la 12ª bala, le permitió regresar físicamente al pasado y coexistir con su yo pasado. Y no tenía límite de tiempo. Pero el costo de la energía espiritual fue astronómico. Mucho más allá de lo que Kurumi podía soportar. Incluso con toda la energía que había reunido, apenas le alcanzaba para el viaje. Cualquier falta de energía la haría retroceder. Fue como remar contracorriente. Una lucha entre su velocidad de avance y el flujo natural del tiempo. Salvo milagros, Kurumi necesitaría reunir energía espiritual durante décadas o incluso siglos solo para alcanzar el tiempo deseado. Por eso vino a buscar la ayuda de Haruto. Para Haruto, tirar de la línea temporal era tan fácil como chasquear los dedos. Extendió el dedo y tocó la frente de Kurumi. Inmediatamente, una versión ampliada de Zafkiel apareció detrás de ella. Las manecillas del reloj giraban rápidamente. Kurumi sintió la energía fluir hacia ella y quedó abrumada por el asombro. Mientras tanto, Origami también miraba fijamente a Zafkiel. Ella también deseaba regresar al pasado. Las manecillas del reloj giraron rápidamente en sentido inverso y finalmente volvieron a cero o, más precisamente, a las 12. 12 balas. Kurumi murmuró suavemente. En su mano apareció una pistola negra. Y ella apretó el gatillo. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? No podría faltar también a los máquinas de Tatoo 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Swirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Random Games, Amino Senpai, Roxwork, Marcos Peña, Sloe Aubert, y Emmanuel Paco. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego Ou, José Peralta, Lázaro, Arturo Ortega Sesín, y Alparius 41K. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao.